Que Dios te bendiga en este día, que estés pasándola en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Es un tiempo donde Dios quiere hablarnos y a través de su palabra nosotros encontramos que Dios habla en nuestras vidas. Por eso quiero compartir una palabra en este día con vos y que podamos así juntos estar escuchando palabra de Dios. Allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 41 hasta el 46, es lo que vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer, a beber, y Elías subió al monte Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre, y que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, dice la palabra de Dios. Esto es tremendo, saber que en aquel tiempo Elías había orado para que no lloviese, y no había llovido en toda aquella región durante 3 años y 6 meses. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que Elías era un hombre con pasiones iguales a las nuestras, pero con la diferencia que creía y tenía fe. Cuando oraba, Dios respondía, porque él oraba conforme a la voluntad de Dios. Este tiempo es un tiempo donde nosotros estamos padeciendo y viendo distintas circunstancias y viendo manifestaciones que están ocurriendo en todo el mundo. Y tenemos noticias de todo tipo y de toda clase, y todas las noticias siempre son generadas para traer más confusión, para traer más dolor, angustia, temores. Y esto está haciendo en todo el mundo lo que está manifestándose en contra de nosotros también. ¿Por qué? Porque lo único que oímos es todo lo malo que está por ocurrir y lo que está ocurriendo. Pero Elías escuchaba otra voz, Elías escuchó otra cosa. Por eso Elías dice allí que estaba escuchando que venía una gran lluvia. Nos encontramos en este capítulo que había 3 clases de personas. Primero estaba Elías, que era un hombre de Dios, que hablaba por boca de Dios y tenía siempre una palabra para llevar adelante conforme a lo que Dios le decía. Y estas palabras se cumplían y tenían cumplimiento en el tiempo y en la hora que él las declaraba. Este Elías era un hombre de Dios que sabía buscar a Dios. Él había escuchado de Dios y él oraba conforme a lo que había escuchado de Dios. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que saber a quién escuchamos. Si escuchamos a Dios o escuchamos solamente a los hombres. No está mal que vos te informes, no está mal que tengas noción de los acontecimientos y de lo que está pasando, pero hay una voz más fuerte de lo que te comunican los noticieros, de lo que te comunican las personas. Es la voz de Dios la que tenemos que aprender a escuchar. También había otro hombre allí que se llamaba Acab. Acab era un rey que estaba allí llevando su reinado en Samaria. Era esposo de Jezabel, que muchos la conocen como una de las mujeres más perversas y un espíritu inmundo que de generación en generación se ha manifestado en esta humanidad. Este rey Acab era un rey perverso, era un rey que no hacía la voluntad de Dios, era un rey que lo único que le interesaba era su economía, lo único que le interesaba era recaudar o tener un buen capital. En esto estamos viendo que hay personas en este tiempo que como tienen recursos para poder soportar todos estos días y este tiempo que está transcurriendo, estas personas lo único que hacen es comer,
beber y disfrutar en su casa, en su hogar, con su familia, todas sus riquezas. Esto fue lo que salió de la boca de Elías y le dijo: Acab, tú come y bebe. ¿Qué le dijo? Tú haz lo que sabes hacer, porque no sabes hacer otra cosa nada más que tener placeres en esta tierra, tener placeres en este mundo. A ti no te corresponde entrar en el mundo espiritual porque tú lo desconoces y no tienes ningún interés. Entonces dice la palabra de Dios que este rey se fue a comer y a beber. No le costó nada hacer lo que le dijo el profeta Elías, porque era lo que estaba acostumbrado a hacer día tras día, con los suyos o sin los suyos. Entonces no había en él preocupación, no había carga, en él no había preocupación por lo que estaban padeciendo las almas. Muchas personas, pudiendo ayudar en este tiempo, cierran su mano y no ayudan, y no hacen nada para mejorar las situaciones que se están viendo en este mundo frente a estas circunstancias. También estaba allí un varón que era el siervo, el que le servía a Elías. Este había caminado con Elías, había experimentado cosas que Elías hacía, había estado frente a un altar. Elías pidió que cayera fuego del cielo había caído. Allí Dios había hecho gran proeza y se había manifestado con todo su poder. Pero ahora Elías le estaba diciendo a este hombre que vaya y mire, que suba al lugar más alto del monte Carmelo y mire hacia el mar, porque algo se estaba acercando. Pero él lo primero que respondió es: no veo nada. ¿Cuántas personas tú le quieres explicar que Dios tiene la respuesta y que Dios va a hacer algo en este tiempo y no te entienden? Y tú te esfuerzas por mostrar que Dios puede hacer milagros, prodigios, señales, y que Dios tiene el antídoto para sacarnos de esta pandemia. Pero las personas, como no ven nada realizado, ellos lo único que hacen es mirarte y decirte: yo no veo nada. Te escucho lo que dices, creo que vos podés estar viendo algo, pero yo no veo nada. Entonces el profeta le dice: insiste 7 veces, porque lo vas a ver. Entonces, la primera vez yo creo que allí fue entusiasmado este siervo del profeta y no pudo ver nada. La segunda vez tampoco, y después fue decayendo en la fe hasta que llegó el momento de la 7ª vez, y allí empezó a ver como la palma de la mano. Esto es lo que le trajo como noticia a Elías. Lo único que veo es una nube como una palma de la mano de un hombre. Esto no va a alcanzar para nada. A veces nosotros estamos confiando que la gente está creyendo lo que le estamos diciendo y la gente ve las cosas cada vez más chicas. No puede ver la inmensidad de la potencia de un poder sobrenatural que viene de parte de Dios. Ellos lo tienen que medir por dimensiones, tienen que medir por cosas muy, muy grandes para que ellos puedan creer. Tienen que ver para creer. Entonces Elías le dice allí: bueno, corre rápido y dile a Acab que unza su carro, que prepare su carro y salga corriendo porque lo va a alcanzar el agua. Y yo creo que este hombre, no entendiendo mucho de lo que le decía Elías, solamente haber visto esa mano a él no le representaba nada, pero allí fue y le dijo acá: bueno, prepara tu carro y en marcha porque una gran lluvia viene. Y acá hizo caso, dice la palabra de Dios, y empezó a marchar en su carro. Estas son las cosas que nosotros enfrentamos en estos días. Y esas cosas han de manifestarse para que nosotros podamos saber realmente en el lugar que nos encontramos. Si nos encontramos como Elías, llevando adelante una vida de fe, de confianza, de esperanza, alentando a uno o a otro. Si realmente escuchamos la voz de Dios y estamos hablando lo que Dios quiere. Esto es lo que Elías estaba haciendo. En el capítulo 18, versículo 1, que no hemos leído, que puedes leerlo allí en tu casa, nos dice que Dios le dijo a Elías: ve y preséntate delante del rey Acab, porque yo enviaré lluvia. Pero él no solamente le creyó a Dios,
sino que también empezó a sentir dentro de él a través de la fe que esto estaba aconteciendo en el mundo espiritual. Y entonces por eso Elías podía decir: una gran lluvia viene. La sequedad seguía estando, la lluvia todavía no había aparecido, las cosas parecían estar de la misma forma desde el mismo día que recibió la palabra. Pero había algo en su interior que se estaba generando y se estaba manifestando, y él estaba diciendo: ya la estoy escuchando la lluvia, estoy escuchando al cielo descargando el agua sobre la tierra. Y aunque muchos todavía no lo veían, él lo podía sentir. Aún él no podía verlo, pero podía sentir. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez las cosas sigan igual en este momento, desde el mismo día que empezaste a declarar las cosas y a creerlas, pero tú y yo estamos sintiendo que algo se está asomando. ¿Qué es lo que se está asomando? Una pequeña nube, algo que está por traer algo tremendo de parte de Dios. Entonces Elías no solamente creyó, sino que puso por obra lo que él creía. Él se puso a orar. Dice la palabra de Dios que puso su cabeza sobre sus rodillas y allí empezó a orar a Dios, porque la oración de Elías era la oración dirigida por Dios para que las manifestaciones que Dios había determinado ocurran. ¿Sabes una cosa? Dios ha determinado que ocurran cosas a tu favor, pero está esperando Dios que vos y yo nos arrodillemos, de que oremos para que empiecen a suceder las cosas, que vos y yo podamos ver lo que Dios prometió, porque nosotros, vos y yo, tenemos promesas de Dios. Dios ha hablado a nuestras vidas, Dios ha hablado a nuestras familias, pero Dios también quiere que vos y yo pongamos en marcha nuestra fe, porque nuestra fe no es estática, porque nuestra fe no se debe de detener o paralizar, sino que nuestra fe tiene que ponerse en marcha. Y así se pone en marcha nuestra fe por medio de la oración. Entonces allí Elías oraba, y oraba Elías vez tras vez, hasta que en un momento el mismo discípulo le viene a decir que algo estaba pasando. Era pequeño lo que estaba pasando, para él era pequeño, pero para Elías era muy grande, porque todos los comienzos muchas veces comienzan desde pequeño. Pero dice la palabra: aunque tu comienzo sea pequeño, tu fin será grande. Entonces sabía Elías que venía una gran lluvia. Entonces le dice: corre, ve y dile a Acab que prepare su carro. ¿Qué te está diciendo Dios a vos? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Prepárate, porque lo que viene es muy grande, lo que viene es transformador, lo que viene trae cambios, lo que viene trae manifestaciones poderosas. Este es el tiempo donde Dios hará lo extraordinario. Entonces allí Acab, sabiendo que Elías era un hombre de Dios, preparó su carro y empezó a andar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un hombre que antes no había creído, y no había creído nunca aún en los dioses, ahora estaba creyendo en el Dios verdadero, en el Dios de Elías, que le decía que una gran lluvia estaba acercándose. Porque ¿qué había traído la sequía? La sequía había traído colapsos sobre la nación. Toda sequía trae colapsos, toda pandemia, toda epidemia trae colapsos, toda enfermedad trae colapsos sobre las vidas y sobre las naciones y sobre los lugares donde se manifiestan. ¿Y qué se había manifestado allí? Un colapso económico. Allí no había quien pudiera sembrar porque agua no había. Allí no había quien podía cosechar porque no habían podido sembrar. Allí no había ya ganado casi, porque lo que tuvieron durante 3 años se fue consumiendo, pero no reproduciéndose, porque no había agua para darles de beber, ni alimentos para darles de comer. Entonces, ¿qué es lo que estaban viviendo? ¿Estaban viviendo un colapso económico? Claro que estaban viviendo un colapso económico. Y eso es lo que se está sintiendo en todas las naciones. Que un colapso económico ha venido a todas las naciones. Aquella
naciones que eran naciones pudientes, ahora están en necesidad y están diciendo que ellos están a punto de quebrar en su economía. Hay muchos países emergentes que durante años estuvieron pidiendo dinero a otras naciones, pero ahora ya no tienen a quién pedir. Son países que no solamente vivieron en necesidad, sino que ahora viene más necesidad económica. ¿Qué otra de las cosas muestra cuando hay situaciones como las que se vivió en Elías, esa sequía impresionante de 3 años? O como nosotros estamos viviendo hoy una pandemia, un colapso mental. La gente empieza a pensar en lo peor. Tenemos el mismo tiempo y tenemos la misma capacidad para pensar lo bueno o lo malo, pero la gente opta por pensar lo malo. Es tanta la mala información que genera en nosotros un hábitat, y hoy estamos esperando siempre lo peor, nunca estamos esperando algo nuevo, algo mejor, algo que nos saque de esta situación. Por eso estos colapsos económicos, estos colapsos mentales traen a las personas el sacar de ellos realmente sus miserias. Entonces vemos a gente que está pensando en delinquir, personas que están pensando en la violencia, personas que están pensando en el mal. En esta situación hay muchos hogares donde hay divisiones matrimoniales, donde hay divisiones familiares. En este tiempo, cuando más unidos tenemos que estar, las manifestaciones en nuestra mente han colapsado de tal manera que lo único que hacemos es pelear, y muchos ejercen violencia. Entonces, ¿qué hacemos frente a estos colapsos, pastor, que están sucediendo? Debemos de orar para que Dios sane a las personas que han contraído esta enfermedad. Debemos de orar para que Dios sane la tierra. Debemos de orar para que Dios opere milagros extraordinarios sobre las naciones. Debemos de saber que en Dios se encuentra la solución a cada uno de nuestros problemas. Allí vos y yo estamos viendo cómo la economía del mundo se está cayendo. Pero ¿qué podemos hacer si yo no tengo recursos, si yo no tengo dinero? Debemos de aprender a manifestar la obra de Dios a través de la oración. Empecemos a orar por la economía mundial. Empecemos a orar para que cada uno de los hogares puedan ser buenos mayordomos, buenos administradores de los recursos que hay en su casa. Empecemos a orar para tener la mente de Cristo frente a los colapsos mentales o a la psiquis que se está viviendo. Empecemos a creer que algo está viniendo, que aunque todavía no lo estamos viendo, lo estamos oyendo. Esto es lo que había oído Elías de boca de Dios. Yo enviaré lluvia. Entonces él lo había creído y dijo: lluvia viene. Allí el discípulo dice: es una pequeña mano que se está levantando. Es una pequeña mano como la de un hombre. Pero Elías veía las cosas grandes que Dios puede hacer de las pequeñas cosas. Entonces Elías sabía que una lluvia grande estaba viniendo. Y dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre Elías. Él hizo lo que Dios le pidió. Dice la palabra de Dios que ciñó sus lomos. ¿Qué es lo que es ceñir sus lomos? Él levantó sus atuendos y empezó a correr. 10 kilómetros le tocó correr del Monte Carmelo hasta Jezreel. Pero él fue corriendo delante del carro, porque él lo que llevaba era la bendición. Lo que él llevaba era el poder y la gloria de Dios. Dios estaba haciendo cosas poderosas a través de su vida. Dios estaba haciendo cosas poderosas y Dios se estaba manifestando en él. ¿Sabes una cosa? Tú eres el Elías de estos tiempos. Tú eres la persona que Dios ha escogido para orar, para clamar, para escuchar lo que Dios está diciendo y para declarar lo que Dios va a estar manifestando. Por eso ahora nosotros, como Elías, no solamente correremos y declararemos el poder y la manifiesta obra de Dios, sino que estaremos viendo
cómo Dios estará soltando su bendición. Entonces yo creo que esa tierra empezó a beber las aguas del cielo que tanto necesitaba. Yo creo que este mundo empezará a recibir lo que el cielo estará enviando. Y todo aquello que parecía que ya no iba a cambiar, empezó a cambiar. Esto es lo que vos y yo vamos a estar viendo. Que las cosas van a empezar a cambiar y van a empezar a cambiar a nuestro favor. Que el poder, la gloria, la presencia y la manifestación de Dios viene de lo alto para manifestarse en medio nuestro, para sacarnos de nuestros colapsos y de nuestras calamidades. Entonces vos estarás viendo la obra de Dios aconteciendo en tu casa. En tu casa habrá paz, habrá seguridad, habrá bendición, habrá manifestaciones del cielo, porque una lluvia grande viene sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Una lluvia grande viene sobre tu economía, y es lluvia de bendición lo que vamos a recibir nosotros, porque hay hombres y mujeres como vos y como yo que le creemos a Dios, escuchamos su voz, oramos conforme a su voluntad. Entonces esta tierra se beneficiará con las manifestaciones poderosas que Dios estará enviando. Vos y yo estamos en este tiempo, en este lugar donde tú te encuentras, haciendo lo mejor que sabemos, buscando que la voluntad y manifestación poderosa de Dios opere sobre todas las cosas. ¿Sabes una cosa? Se romperán las maldiciones, se cortará con las enfermedades y la pandemia, y veremos una gran gloria. Nosotros, los que podemos creer, sabemos que Dios tiene mucho todavía para manifestar a favor de los hombres. Espera lo mejor de Dios, pero espéralo orando, y entonces lo estarás recibiendo. Vos, tu casa, tu barrio, tu familia, tu país y todas las naciones del mundo que están necesitando de Dios. Lluvia grande viene, y lluvia de Dios, de bendición será. Que Dios te siga bendiciendo, y en unos momentos seguimos en oración. Si escuchaste esta palabra, es el tiempo de Dios para vos. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere estar en tu corazón, Dios quiere traer sobre tu vida todas aquellas cosas que vos y yo estamos esperando. Pero Dios primeramente quiere entrar dentro de ti. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de pedir perdón a Dios. Todos pecamos, así lo dice la palabra de Dios, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por eso en este tiempo vamos a pedir perdón a Dios, y vamos a estar pidiéndole a Dios que entre también a nuestras vidas, que sea nuestro Señor y que sea nuestro Salvador. Haz esta oración conmigo. Amado Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Y ahora te pido que entres a mi vida, te abro mi corazón. Entra en él, sé mi Señor, sé mi Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque hoy me he constituido como un hijo, como una hija tuya, para estar todos los días en tu presencia. Si tú has hecho esta oración, te pido que te comuniques y puedas estar así recibiendo una palabra de aliento, algún material de enseñanza para el crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga, a ti, a tu casa, a tu familia, y de Dios te diga, tú eres parte de la familia de Dios. Vamos a estar orando conforme a esta palabra. Nosotros somos hombres, así como Elías, que sabemos orar, sabemos confiar en Dios, por eso vamos a orar, creyendo de que Dios va a hacer su mejor obra. Amado Dios, Señor, te damos gracias, porque en este tiempo podemos escuchar tu voz, porque en este tiempo podemos escuchar tu palabra, y podemos tener la certeza que tú cumplirás con cada promesa que nos has hecho. Declaramos que una gran lluvia viene, una lluvia que terminará con el tiempo en el cual estamos o andamos.
Declaramos, Padre, que viene la bendición sobre todo colapso económico, que viene la bendición sobre todo colapso sanitario. Declaramos sanidad sobre los cuerpos, declaramos liberación sobre los que están atados, declaramos, Padre, milagros sobre los que tienen imposible. Padre Dios, Señor, este es un tiempo donde el poder, la gloria, la presencia y la manifestación del Espíritu Santo están haciendo cosas poderosas, restituyendo lo que el enemigo nos robó, fortaleciendo a los que están en debilidad, renovando a cada persona en el lugar donde se encuentra. Declaramos, Dios, que este es un tiempo propicio, aceptable para recibir las manifestaciones poderosas del cielo. Y ahora el cielo estará soltando lluvias, y lluvias de bendición serán. Declaramos que este virus no podrá seguir propagándose. Este virus se detendrá. El poder del Altísimo operará milagrosamente. Padre Dios, declaramos que las familias en Cristo, que el hombre y la mujer que cree, recibirá de ti las bendiciones que hemos declarado. El cielo soltará su lluvia, y lluvia de bendición será. Amén y amén, Señor. Gracias damos a Dios. Dios te siga bendiciendo y nos seguimos encontrando por este canal. Amén.